El ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno se refiere a cómo el oxígeno circula a través de diversas formas en la naturaleza. El oxígeno se produce libremente en el aire, atrapado en la corteza terrestre, como compuestos químicos o disueltos en el agua. El oxígeno en la atmósfera es de aproximadamente el 21% y es el segundo gas más abundante después del nitrógeno. En su mayoría es utilizado por organismos vivos, especialmente el hombre y los animales en la respiración. El oxígeno es también el elemento más común en el cuerpo humano. El oxígeno también se utiliza durante la combustión, la descomposición y la oxidación. La circulación del oxígeno es a través de 3 sistemas de flujo principales, incluyendo la atmósfera, la biosfera, que es la capa de ozono, y la corteza terrestre. En el ciclo del oxígeno, el factor principal es la fotosíntesis, que es la que se procesa mediante el cual las plantas verdes y las algas producen su propio alimento mediante el uso de la energía solar, el agua y el dióxido de carbono para que despide el oxígeno como un subproducto. Por lo tanto, para que el oxígeno permanezca en la atmósfera, acá en esta parte, que tiene que circular a través de diversas formas de la naturaleza, se denominan esencialmente como el ciclo del oxígeno. Y la circulación depende de las diversas actividades que haya en la Tierra. La atmósfera lleva una pequeña cantidad de todo el oxígeno, solo alrededor del 0,35% del oxígeno de toda la Tierra. En la atmósfera, el oxígeno es liberado por el proceso conocido como fotólisis. La fotólisis ocurre cuando la radiación ultravioleta de la luz solar rompe las moléculas que contienen oxígeno, tales como el oxígeno nitroso y el agua de la atmósfera, para liberar oxígeno libre. El oxígeno sobrante se recombina con otras moléculas del oxígeno para formar ozono, mientras el resto se libera en la atmósfera. El ozono es la capa que ayuda a proteger a la Tierra de los rayos ultravioletas peligrosos. En la biosfera, el ciclo del oxígeno lleva la menor cantidad de oxígeno a toda la Tierra, alrededor del 0,01%. En la biosfera, los grandes ciclos del oxígeno son la fotosíntesis y la respiración. En estos dos procesos del ciclo del oxígeno, que se interconectan con el ciclo del carbono y el ciclo del agua. Durante la fotosíntesis, las plantas y plancton utilizan la energía solar, el agua y el dióxido de carbono para hacer los alimentos y liberar oxígeno como un subproducto. Como tal, las plantas y los plancton son los principales productores de oxígeno en el ecosistema. Se toman el dióxido de carbono y el oxígeno. Las plantas se estiman para reemplazar aproximadamente un 99% de todo el oxígeno usado. Por otra parte, la respiración ocurre cuando los seres humanos y los animales respiran oxígeno que se utiliza durante el metabolismo para descomponer los carbohidratos y exhalar dióxido de carbono como un subproducto. Tal dióxido de carbono libre se libera en el medio ambiente y es utilizado para las plantas y plancton durante la fotosíntesis para dar a conocer el oxígeno atmosférico molecular, completando así el ciclo del oxígeno. Por lo tanto, el ciclo del oxígeno es decir, que el oxígeno entra a los organismos de la biosfera a través de la respiración y se expulsa a través de la fotosíntesis en el proceso que se está interconectando con el ciclo del carbono, más el ciclo del agua. Sin embargo, la liberación continua de dióxido de carbono y la atmósfera por la quema de combustibles fósiles y la contaminación del automóvil afecta el ciclo del oxígeno. La litosfera, que es la corteza terrestre,
Lleva la mayor cantidad de oxígeno a toda la Tierra, aproximadamente en un 99,5%, debido a que es un constituyente de la Tierra y suelos, materiales orgánicos, la biomasa, agua y rocas. En su mayoría, estos contribuyentes de la Tierra fijan oxígeno en compuestos químicos minerales tales como los óxidos y los silicatos. El proceso es natural y pasa automáticamente a medida que los elementos minerales puros absorben ni reaccionan con el oxígeno libre. Sucede que al asimilar la manera en la que el hierro recoge el oxígeno desde el aire, resulta en la formación de óxidos. Ahí serían los óxidos de hierro. Tal como durante la reacción química y algunos procesos de meteorización, una parte del oxígeno atrapado en los minerales se libera a la atmósfera. Además, como los animales y las plantas extraen nutrientes minerales en las rocas, materiales orgánicos o biomasa, parte del oxígeno atrapado se libera en el proceso. El oxígeno disuelto también está presente en el sistema del agua, que es esencial para la supervivencia de las formas de vida acuáticas.